buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a estas jornadas, que son unas jornadas importantes para el Hospital Infantil Niño Jesús, sobre síndrome de Rett y algo más, sobre las personas, las personitas, las personas que tienen síndrome de Rett. Para el Hospital Niño Jesús y para mí y el resto del equipo directivo es muy importante albergar estas jornadas. Hace yo creo que como 2 meses o 1 mes y medio, 2 meses, teníamos una reunión con la Asociación de Síndrome de Rett y veíamos la pertinencia y la idoneidad de hacer un acto donde pudiéramos juntarnos todos, los pacientes, las familias de los pacientes, los profesionales sanitarios y todos los que realmente tenemos que ver con el ecosistema de los pacientes y sus familias para poner en común la importancia de hacer un tratamiento integral, multidisciplinar a los pacientes con síndrome de Rett. Y esta jornada surgió de aquel encuentro en el cual me dio de una manera muy importante la Dirección General de Humanización y, por lo tanto, estamos muy contentos de albergar y de recibiros aquí en estas jornadas que pretenden presentar un documental y también hacer una reflexión sobre cuál es el manejo y la fotografía que se tiene hoy en día sobre el síndrome de Rett. En primer lugar, debo dar las gracias a las personalidades que nos han acompañado, que no solamente nos acompañan y nos acompañarán, sino que también han tenido mucho que ver en la participación de estas jornadas, concretamente la directora general de Humanización, la doctora Celia García. Muchas gracias, directora. También a la directora general de Atención a la Discapacidad, Alejandra Serrano, que te he perdido, me has jugado el despiste y ya Así que, bueno, directora, encantado de recibirte aquí en la que es tu casa, por lo tanto, encantados. También, lógicamente, al vicepresidente de la Asociación Española de Síndrome de Rett, Fernando Zurita. También al director del documental, David Jiménez, que debes ser tú, creo. Y también a la vocal de FEDER, Mónica Rodríguez, que estás como vocal de FEDER y también como presidenta de la síndrome Sotón. Perfecto. Así que, y por supuesto al resto de los profesionales que estáis aquí, familias y pacientes. Como digo, vamos en torno a un eje central, que es un documental que David nos va a presentar y que estamos ansiosos por visualizar y disfrutar, sobre todo para sensibilizarnos un poco más. En torno a ese documental vamos a hacer esa reflexión sobre el síndrome de Rett. Simplemente, muy brevemente, aparte de decir que para el hospital es muy importante, desde que en el año 66 el doctor Rett en Viena empezó a hacer sus primeros diagnósticos del síndrome que lleva su nombre, pues hasta ahora que sabemos perfectamente en qué brazo largo del cromosoma X se detecta la mutación genética por la cual la proteína MECP2 se altera, pues ha pasado muchos años y lógicamente se han producido grandes avances. No obstante, es importante, como sabéis, el diagnóstico genético, que en este caso compartimos, o más bien, digamos, estamos supeditados a que lo hagan el Hospital Sant Jan de Déu, que es un hospital primo hermano nuestro y hermanado con nosotros, pero en el año 2019, aquí en este hospital, como bien sabéis, nace la unidad de síndrome de Rett. Y nace en el 2019 con un espíritu de dar ese tratamiento multidisciplinar que no puede ser de otra manera que tengan las niñas, que especialmente la mayor parte son niñas, tienen esta enfermedad, ¿no? En este momento hay 70 niñas que estáis atendiendo, realmente un 55% fuera de Madrid, lo cual es un porcentaje muy alto. Sois más de 12 especialistas los que lleváis a cabo el tratamiento de las familias y de las niñas a través de una consulta multidisciplinar. Tenéis una forma de gestor de casos que FEDER desde hace muchísimos años siempre ha estado reivindicando, que haya gestores de casos de enfermedades raras y por lo tanto yo creo que eso lo estamos haciendo yo creo bastante bien. Se está haciendo a través de una escuela de padres y de la escuela de salud de la consejería la formación a los padres y también la investigación, que es lo importante. Quiero dar las gracias para terminar a todos los profesionales que, junto con las familias y los pacientes, podéis hacer que las niñas, en especial, insisto, las niñas, aunque también hay porcentajes pequeños de niños, sean bien atendidas. Concretamente, al doctor García Peñas, al doctor Soto, a la doctora González, a Ana Isabel Gutiérrez y a todos los que os desveláis porque esa percepción de los cuidados sea mejor por parte de las familias y de las niñas. Gracias y doy la palabra a Isaac Palomares, que va a ser un poco el hilo conductor de este encuentro. Así que, Isaac, el micrófono es tuyo. Gracias.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta maravillosa jornada. Muchas gracias, doctor Zarco, por abrirnos la puerta de su casa. Directoras, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias por la confianza. Diputadas, que también tenemos alguna por aquí, que no se me olvide. A lo largo de la vida, todos nos preguntamos en infinidad de ocasiones cuál es nuestro objetivo, nuestros objetivos, o cuál es la misión en nuestro mundo. Yo, aunque soy abogado de profesión, he de decir, y lo tengo claro desde hace años, que mi misión en esta vida es la de ayudar a los demás, a los más desfavorecidos, a la mal llamada España vaciada, y a todos aquellos que hacéis de la ayuda a los demás vuestra forma de vida. Esa misión viene de un micrófono, una forma de comunicar por este medio, que no sé si sabéis que este año en España cumple 100 años, la radio. Yo soy de un pequeño pueblo, de esos de la mal llamada España vaciada, en Ciudad Real, que se llama Agudo, y he de decirles que mi pasión por la radio me ha permitido de forma más profunda conocer el mundo rural que, como todos ustedes saben, e igual hoy lo han sufrido, está protestando, está reivindicando su problemática y una forma de vida que quieren que no muera. Y sobre todo también me ha permitido conocer a muchos seres humanos, algunos de los cuales están aquí, que se dejan la vida por los demás, familiares, pacientes, que tratan de tener mejor calidad de vida para tener mejores tratamientos respecto a sus enfermedades. Hace unos días, no sé si recuerdan ustedes, un gran futbolista, Juan Carlos Unzué, estaba en el Congreso de los Diputados y preguntó cuántos diputados había. Levantaron la mano 5. Yo he tenido la suerte, la inmensa fortuna, y eso que soy del Atleti, de entrevistar a un gran portero del Real Madrid que ha muerto de él hace unos días, que es Miguel Ángel. La última entrevista que se le ha hecho en radio la hice yo. Y hoy me encuentro aquí en este atril del Salón de Actos del Niño Jesús para decirles a todos ustedes gracias. Gracias a los padres de los maravillosos niños que sufren, en este caso, el síndrome de Rett. Gracias a los padres de cualquier niño que tiene una de las llamadas enfermedades raras. Gracias a los médicos, enfermeros y enfermeras, investigadores que se levantan cada día con una sonrisa para venir a trabajar al que considero uno de los trocitos del cielo en la tierra, que es el Niño Jesús, doctor. Y es así. Además, desde el 1 de diciembre del año 1881, si no me falla la memoria. Hace un año tuve el inmenso privilegio de presentar una jornada muy similar a esta en Boadilla del Monte, gracias a la generosidad de mi amigo Fernando, vicepresidente de la Asociación de Síndrome de Rett. Y he de decirles que allí vi miradas, abrazos, de los que más lo necesitan, pero que no dudan en dar lo que tienen: cariño, amor, empatía. Valores que hoy en día, no sé si les pasa a ustedes, yo los echo mucho de menos en esta sociedad. Recuerdo una de mis primeras entrevistas en la radio a unos padres de una niña que sufría sarcoma de Ewing. No sé si saben lo que es. Es una enfermedad, es un tipo de cáncer que va troceando los huesos. Esa niña se llamaba Candela Riera y sus padres, a pesar de perder a su hija, tuvieron arrestos para fundar una asociación y poder ayudar a los demás. He de confesarles que nunca había conocido de primera mano la gran cantidad de enfermedades raras que existen, pero gracias a la radio he ido conociendo a muchas personitas que las sufren de forma directa o indirecta. Familiares, investigadores, médicos, enfermeros. He de decirles que aquella entrevista movió algo dentro de mí, sobre todo mirando a aquellos padres. Además, cuando les estaba entrevistando, justo detrás había un sacerdote y nunca se van a olvidar las lágrimas de aquel sacerdote de ver que no podía consolar a aquellos padres que habían perdido a su hija. Desde aquel día me conjuré para ayudar, para ayudaros, para dar todo lo que fuera necesario, porque creo que actos
como el de hoy, son los que deben abrir telediarios. Noticias como estas, ejemplos como este, como lo que hacéis en la Asociación del Síndrome de Rett y cualquier asociación que lucha por los demás. Esta tarde tenemos aquí un gran elenco de personalidades muy importantes que han mostrado ese corazón, esa mirada que yo vi aquella tarde entrevistando a aquellos padres. Y esta tarde os doy las gracias a todos. Voy a dar la entrada a don Fernando Zurita, vicepresidente de la Asociación del Síndrome de Rett, para que les dirija unas palabras. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar no emocionarme demasiado. Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos en esta jornada que pretende de alguna manera visibilizar las necesidades que tienen o que tenemos las personas que convivimos con una enfermedad rara o sin diagnóstico, de las raras o sin diagnóstico, o incluso el propio síndrome de Rett. Quiero dar las gracias de verdad encarecidamente al doctor Zarco por haber hecho posible que hoy nos reunamos aquí. Quiero dar las gracias a Celia García Menéndez, directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente. De verdad, muchas gracias, Celia. Gracias a Alejandra Serrano. Muchas gracias a Marta Marván, porque como diría aquel, contigo empezó todo. Eso es una realidad. Gracias también a los dos concejales de mi pueblo, Boadilla del Monte, que hoy nos acompañan, María Garmendia, Asuntos Sociales y Diversidad Funcional, y Claudio Frágola, Sanidad. Y muchísimas gracias a la antecesora de María, que hoy nos acompaña también y ha tenido esa generosidad de acompañarnos. Si hay algo que realmente se puede extraer de positivo cuando se tiene una circunstancia de este tipo, es que por el camino te encuentras a gente buena. Y uno de ellos eres tú, David Jiménez, el director del cortometraje, y otra de ellas es Ana Isabel Gutiérrez, porque de una manera totalmente desinteresada os habéis involucrado en este proyecto y en ayudarnos. Muchas gracias, de verdad. No se está preparado para ser padres de un hijo con discapacidad y dependencia de por vida, menos aún si son las consecuencias de padecer una enfermedad rara o sin diagnóstico. Estas formas de existencia vital no forman parte de nuestra cotidianidad y es algo que quiero poner de manifiesto como pilar fundamental para otorgar un correcto cuidado a nuestros hijos. Se da la paradoja de que para cuidar al enfermo es necesario cuidar al cuidador para que pueda realizar su cometido. Esto, en tantas ocasiones, queda postergado porque anteponemos lo urgente, que es el cuidado de nuestros hijos, a lo importante, que es nuestro cuidado. Los cuidadores nos encontramos tras el diagnóstico, y eso, los que tenemos la suerte de poder tener uno, con algo absolutamente novedoso para lo que nuestra mente no está adiestrada y para lo que es imprescindible obtener un aprendizaje. Es casi obligatorio someterse a la disciplina de un experto en el comportamiento humano que nos enseña a manejar las herramientas necesarias para mantener la mente sana. ¿Cómo pretendemos afrontar la curatela de nuestros hijos si carecemos de la estabilidad emocional que nos permita ver con claridad lo que tenemos delante? Las necesidades especiales de nuestros hijos también se convierten en las nuestras. El tratamiento de las enfermedades raras no puede ni debe conformarse en un tipo de atención a quienes directamente las sufren, sino que se ha de extender a los compromisos y renuncias de aquellos que nos ocupamos de cuidarlos. No es justificable que las circunstancias sobrevenidas con las que nos vemos obligados a convivir mermen nuestro bienestar ni económica ni afectivamente. No podemos dejar caer parejas que, de haber tenido la posibilidad de fortalecer su salud mental, no se hubieran roto, desmembrando consigo la estructura familiar, pues quien me escuche y se encuentre en una situación como esta, bien conoce la necesidad de apuntalar esa unión que mantenga la frágil estructura a la que nos enfrentamos en nuestro día a día. Ese foco que ponemos en el enfermo y en el cuidador lo tenemos que poner también en la sociedad. Es necesario visibilizar lo que nos pasa para que quede insertada en esta la cotidianidad a la que me refería al principio. De manera que tener un hijo con una enfermedad rara no sea algo desconocido y revestido de tabúes que impidan mostrarnos con la naturalidad que merecemos. No podemos estar escondiendo la cabeza debajo de la tierra cada vez que salimos de nuestra zona de confort. No debemos relegar nuestras relaciones sociales a familias en nuestras mismas circunstancias porque nos avergoncemos de ello, porque no tengamos la fortaleza mental para hablar de lo que nos pasa o porque aquel con quien tratamos no sepa cómo reaccionar ante nuestra situación.
Nuestra valentía al exponernos ha de ser correspondida con empatía y conocimiento por parte de quien nos observa desde un plano vital distinto. Necesitamos convivir dentro de una sociedad madura y para que esto ocurra tenemos que seguir visibilizando lo que nos pasa hasta que adquiera tintes de normalidad. Otro de los pilares sobre los que se debe sustentar el correcto cuidado de una persona con una enfermedad rara consiste en tener acceso a médicos que conozcan la disciplina, que puedan descifrarnos qué significa el diagnóstico y que puedan proyectar el devenir de esa persona y el de su familia. Todo ello con las gotas adecuadas de empatía. Para que esto sea posible, medicina y psicología han de ir de la mano. Hoy nos acompañan expertos en ambos campos que no me dejarán faltar a la verdad si afirmo que un buen profesional de la medicina ha de ser aquel que conjugue el conocimiento de su materia con ciertas dosis de humanidad. El tercer pilar, y no menos importante, sobre el que se sustenta el buen cuidado de nuestros hijos es el de la educación. De los mayores desamparos a los que nos vemos sometidos los padres de un hijo con una enfermedad que propicia discapacidad y gran dependencia, es aquel que tiene que ver con el momento de decidir a qué colegio llevarlo. Y la decisión inicial tiene mucho que ver con el momento emocional en el que nos encontremos. Siendo aún pequeños, menos de 6 años, cabe la posibilidad de camuflar la discapacidad con un retraso madurativo en un centro ordinario, pero la angustia acaba llegando. Y no se trata de consumir rankings para comprobar si un colegio tiene un porcentaje alto o no de aprobados en la EBAU. Nuestros hijos ni siquiera hablan. Se trata de hacer un ejercicio de fe, ponerse una venda en los ojos y encomendarse a todos los santos del cielo para que caigan en manos de profesionales con mayúsculas. Señoras y señores, no dejemos caer la educación especial. Muchos de nuestros hijos precisan de una atención individualizada que no es posible materializar en simples apoyos. Téngase en cuenta también que este tormento no acaba aquí. Esta angustia se prorroga durante toda la vida en base a pensamientos como los que nos hacen preguntarnos qué pasará cuando nosotros faltemos. La Asociación Española de Síndrome de Rett, con más de 500 socios, representa a más de 3.000 personas afectadas en España y lleva 31 años trabajando por la calidad de vida de nuestros hijos. Nuestra actividad se basa en el acompañamiento a las familias, proporcionándoles un soporte especial a aquellas recién diagnosticadas, la visibilidad con actos como este y otros muchos que realizamos durante el año, y la ayuda financiera a las familias, posibilitando el acceso a terapias y fomentando la investigación en base a convenios como FINRET. Gracias a este acuerdo, la Asociación Española de Síndrome de Rett y la Asociación Catalana aunan esfuerzos para unificar el dinero que cada asociación destina a la investigación, promoviendo convocatorias anuales en base a las cuales científicos de todo el mundo pueden optar a trabajar por conseguir la tan ansiada cura o cuanto menos un fármaco que mitigue los síntomas. Y todo ello, y es lo que nos diferencia, de la mano de un comité científico que evalúa los proyectos y nos sugiere a cuál debemos destinar los recursos. También firmando compromisos de atención médica para posibilitar a nuestros hijos un cuidado multidisciplinar, tal como exige esta enfermedad pluridiscapacitante, como aquel que vio la luz en 2019 y que facilitó que este Hospital Universitario Niño Jesús cubriera esa necesidad. Gracias al impulso de la Asociación Española de Síndrome de Rett, de la doctora Ruiz Falcó, del doctor García Peñas y tantos otros que siguen esa estela, como el doctor Soto, la doctora González Alguacil, que hoy nos acompañan también y que intervendrá en la mesa redonda, la propia doctora Duat, y todos aquellos que miman a nuestros hijos todos los años en ese maratón de consultas, a quien agradecemos de un modo especial que se hayan prestado a colaborar activamente en este acto. Aquellos cimientos, hoy perfectamente consolidados, deben ser los que permitan que la atención que hoy por hoy recibimos se consolide en una unidad reconocida por el Servicio Madrileño de Salud, que haga convertirse a Madrid y a este hospital en referencia en cuanto al síndrome de Rett, en el cual se fomente la investigación acerca de esta patología y sus posibilidades de curación, y que sirva de espejo en el que reflejarse a centros sanitarios del resto de España y de Europa. Debemos servir de cauce para trasladar las necesidades de nuestros hijos a las administraciones públicas, pues son estas las encargadas de remover los obstáculos que posibiliten llevar a nuestros hijos hasta donde sus capacidades les permitan. Que no sea porque los encargados de exponer aquellas no lo hagamos, ni porque quienes han de implantar los medios no los promuevan.
Fruto del interés que suscitan en la Comunidad de Madrid las enfermedades raras en general y el síndrome de Rett en particular, es la nutrida representación política que hoy nos acompaña, lo que manifiesta una voluntad real de ayudarnos y de trabajar por conseguir objetivos concretos, como incentivar la formación en este síndrome, valorar la necesidad de no tener que estar renovando el certificado de discapacidad para enfermos como los nuestros, diluir la farragosa burocracia existente, un sistema de detección precoz de la enfermedad o dar cumplimiento a la Orden Ministerial 480/2019 que protege, ayuda y garantiza que toda persona con una afectación neuromotora grave tenga derecho a un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Quiero poner en valor la estrecha relación que mantenemos con FEDER, de la que formamos parte, con la que tenemos establecida una relación fluida y respecto de la cual nos sentimos arropados. Muestra de ello es la presencia de Mónica Rodríguez, a quien agradecemos que nos acompañe como vocal de la Junta Directiva y presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Sotos y que además cerrará esta jornada. Gracias de nuevo, doctor Zarco, por habernos propuesto realizar esta jornada en la que es ya la segunda casa de nosotros, de muchos de nosotros y con quien estoy seguro que seguiremos colaborando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Zurita, vicepresidente de la Asociación Síndrome de Rett. Qué importante es la labor de los medios de comunicación, qué importante es no caer en el victimismo, en el lastimismo. Yo siempre que he hecho una entrevista he intentado sacar lo positivo. O sea, y yo lo que quiero es que la emoción, las lágrimas que hay aquí hoy sean un revulsivo para seguir luchando contra cualquier tipo de enfermedad, contra las enfermedades raras. A continuación tiene la palabra don David Jiménez, que es el director del documental que vamos a ver en unos minutos. Yo la verdad es que no me he preparado nada como Fernando, me siento un poco mal ahora mismo porque pues, voy a improvisar ligeramente, pero bueno. El otro día estaba con una pariente, una prima de mi mujer, que es doctora, y me decía, lo que no se conoce no existe. Y efectivamente, en mi caso, el síndrome de Rett no existe, porque como no lo conocemos, de hecho, hasta que mi compañera María José me habló del tema y me pidió ayuda para hacer un spot en televisión, no sabía lo que era el síndrome de Rett. Y la verdad es que el corto que vamos a ver hoy intenta también pues, suplir esa falta que tenemos todos de información. Al menos así descubriremos un poco entre todos lo que es el síndrome de Rett y lo que padecen las familias, que yo creo que es el otro aspecto importante. Voy a tener que agradeceros a todos que lo veáis. Al menos habré conseguido que una sala lo vea. Mi hermano y mi cuñada no lo han visto todavía, no consigo que lo vean, y es porque no quieren más sufrimiento, no quieren más dolor del que todos padecemos en nuestras vidas. Por lo cual también tengo que agradeceros que veáis este documental, porque al final yo creo que llega al corazón de las personas, porque vais a ver lo que de verdad sufren estas familias. Yo hasta hace poco no entendía por qué, investigando un poco sobre esto, antes de ponerme a hacer el spot o el cortometraje, hablaban de las niñas como princesas. ¿Por qué le querían dar ese tono, no sé, casi de cuento? Cuando de verdad empiezas a entender lo que es y lo que sufren todos, dices, es que esto de cuento tiene poco, esto es una gran tragedia. Y eso es un poco lo que he intentado enseñar en este corto, con la propuesta de que fueran los padres de las hijas los que desnudaran su alma y nos hicieran ver lo que es el día a día y padecer esta enfermedad y enfrentarse a los 1001 problemas con los que tienen que luchar. Así que, de nuevo, gracias a todos y espero que os guste. Muchas gracias, David. Creo que esta sociedad muchas veces, durante los últimos años, además, vivimos en los mundos de, no sé llamarlo de yuppie, que todo es fantástico, maravilloso, pero no se fija en los problemas reales de la gente. A mí eso me da mucha pena. Creo que para eso los políticos estáis, para fijaros y luchar por los problemas que tenemos todos de verdad. En este caso, la gente que sufre este tipo de enfermedades. A continuación voy a ceder la palabra a doña Celia García Menéndez, que es la directora general. Qué nombre más bonito. Humanización, atención y seguridad del paciente. Con todos ustedes. Alejandra Serrano, directora general de Atención a la Discapacidad.
de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Julio Zarco, director gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Fernando Zurita, qué gusto escucharte y sentir tu emoción, vicepresidente de la Asociación Española de Síndrome de Rett, Mónica Rodríguez, vocal de la Federación de Enfermedades Raras, FEDER, David, menos mal que no lo tenías preparado, porque qué suerte poder hablar así, director del documental Una vida de duelos, pacientes, profesionales sanitarios, todos los doctores y enfermeros que trabajéis aquí. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer también de nuevo, igual que ha hecho Fernando, a Julio Zarco, que haya facilitado la organización de este acto aquí en esta semana de las enfermedades raras. A David Jiménez, darte la enhorabuena por el gran trabajo que estoy segura que solamente escuchándote y conociendo ya a Fernando y a su asociación, estoy segura de que el documental que veremos será impactante y además nos ayudará a conocer mejor la realidad de estas familias. Y de manera muy especial reconocer a Fernando y a la Asociación Española de Síndrome de Rett por el importante trabajo de visibilización que hacéis a diario buscando mejoras en el abordaje de este síndrome a todos los niveles, como has dicho, ¿no? A todos los niveles posibles. No es solo la parte física o la parte clínica, es el cambio completo de la vida de una familia entera, y de la familia conlleva no solamente los padres y los hermanos, también los abuelos, los tíos, todos los amigos, todo lo que está trabajando alrededor o viviendo alrededor de estas niñas, algún niño, pero la mayoría niñas. Desde luego para mí es un auténtico privilegio estar hoy aquí con todos vosotros. Me consta que el vídeo se ha elaborado con todo mimo y sensibilidad. Y es verdad, como decía Isaac, que no hay victimismo. Es lo que más me sorprende. En este tiempo que estoy siendo directora general de Humanización, Atención y Seguridad de Pacientes, verdad que es un nombre precioso. Cuando me lo ofrecieron no podía decir que no. Es lo que estoy notando cuando hablo con las asociaciones de personas enfermas. Yo no hablo ya de pacientes, hablo de personas enfermas. Me ha gustado que dijeras personas, personitas. Es lo que somos todos, personas. Y lo que sientes cuando hablas con ellos es que no hay victimismo, ni siquiera hay queja, porque tienen asumido lo que tienen, pero quieren contarlo para intentar mejorar. Y eso es lo que estamos nosotros intentando hacer, escuchar, una escucha activa para ayudar a mejorar. Tenemos que dar una respuesta desde muchas perspectivas. Por un lado, la de los padres, la de los niños, la de los hermanos y los familiares, la nuestra, la de la sanidad, la tuya, Alejandra, la de la discapacidad, la de la dependencia, la de la sociedad en general, que tiene que ver que estas familias existen, que estas enfermedades existen y que nos necesitan a todos. Como representante de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, estáis seguros, y yo creo que lo sabéis, ojalá pudiéramos hacer más, que contáis con nosotros para todo lo que podamos hacer, todo lo que dependa de nosotros y lo que no dependa de nosotros, porque seremos vuestra voz. Y también la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, que está representada por Alejandra y que estoy segura, estoy viendo, no sé saludar a las diputadas, todos los concejales, es una suerte teneros aquí porque también nos podéis ayudar. Necesitamos que todos estemos interrelacionados para dar esa voz que necesitan todas estas familias y estas personas. Desde luego todos, cada uno en nuestro ámbito, queremos acompañaros en vuestro camino. Vamos a acompañaros en vuestro camino. Para encarar esta tarea contamos ya con la unidad de atención multidisciplinar del síndrome de Rett que tenemos en este centro sanitario, que, como bien habéis dicho, nació en el 2019 gracias a un convenio de colaboración entre la Asociación Española de Síndrome de Rett y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, con el propósito de prestar atención a afectados por esta patología de toda la geografía española. No está así reconocido, pero estáis viendo, más del 50% de las niñas atendidas aquí son de otras comunidades. Eso da idea de que estamos abiertos a dar ese conocimiento científico que tenemos, esa experiencia que vamos adquiriendo a todos los que lo necesiten. Esta unidad promueve la coordinación con los distintos centros que atienden a estas niñas y trabaja en las líneas de investigación tan importante con las que se pretende ser más eficaces en el abordaje de este síndrome. Recordad que es necesario, es imprescindible, y lo has dicho, Fernando,
además de cuidar a vuestras hijas, que os cuidéis a vosotros mismos, que os cuidéis para poder cuidar. Y nosotros os ayudaremos a cuidaros. Tenemos en nuestra Escuela Madrileña de Salud a vuestra disposición muchos recursos que no solamente os pueden ayudar al manejo de situaciones con vuestras hijas, sino también os van a poder ayudar a cuidaros y aprender a sobrellevar esta difícil y complicada situación que vivís cada día. Solamente con poner en Google Escuela Madrileña de Salud, yo sé que la conocéis, pero a lo mejor hay alguno aquí en la sala que no lo conoce, yo lo voy diciendo por todas partes, cada vez lo van a conocer más personas, solo con poner en Google aparece, tenemos más de 900 recursos que están hechos a petición de las asociaciones de personas enfermas, están hechas con los mejores expertos y son vídeos, aulas virtuales que intentan ayudar tanto a las personas enfermas a sobrellevar mejor su enfermedad, a tener hábitos saludables, como a las familias, a cuidarse y a poder estar confortables y fuertes para poder cuidar a esos familiares enfermos. Tras la puesta en marcha y evaluación del primer plan de mejora de la atención sanitaria a personas con enfermedades poco frecuentes de la Comunidad de Madrid, estamos terminando ahora el segundo plan, ya lo tenemos prácticamente terminado, que va a intentar buscar soluciones a los problemas que hemos detectado tras el primer plan que todavía requieren de nuestro trabajo. Son varios los ámbitos en los que ya trabajamos y otros que queremos abordar. Acciones dirigidas, como muy bien habéis dicho, al diagnóstico, al tratamiento y a la asistencia integral de las personas con enfermedades poco frecuentes y en concreto con síndrome de Rett. Iniciativas que hagan posible ofrecer una información completa, lo habéis dicho también, y adecuada para los familiares, allegados y cuidadoras, que puedan conocer mejor la enfermedad y así poder dar la mejor calidad de vida a su ser querido enfermo. Medidas que permitan que el mensaje llegue a la población general, porque necesitamos que la sociedad lo conozca, para que se sensibilice y se conciencie de la enfermedad y de sus consecuencias, no solo para los niños, para las niñas enfermas, sino para las familias, que además ahí tenemos todos una responsabilidad común para ayudarles. Propuestas que mejoren la información y la formación disponible para nuestros profesionales. Aquí tenemos la suerte de contar con una unidad especializada, pero no todos los pediatras, no todos los profesionales, el conocimiento ahora es tan extenso que no todos en la formación podemos recibir información y formación sobre todas las enfermedades que se están descubriendo, porque hay muchas todavía sin diagnóstico y es día a día cómo se van diagnosticando y van apareciendo nuevas. Entonces, necesitamos que esa formación esté disponible para nuestros profesionales, para que los diagnósticos sean realmente precoces y que puedan ofrecer así la mejor atención sanitaria disponible, que muchas veces será poder derivar al centro especializado correspondiente para que se les pueda dar la mejor atención. Promover también y facilitar líneas de investigación, ya lo hemos dicho, que redunden en avances en este síndrome, pero también proporcionar apoyo y ayudas en lo social y en lo económico, que también son necesarias. La humanización es el eje fundamental de nuestra manera de entender la asistencia y a través de nuestro segundo plan de humanización que ya tenemos en esta comunidad, somos la primera comunidad que tenemos un segundo plan de humanización. Eso indica que creemos realmente en la humanización. Consiste para nosotros en acercarnos a cada paciente. Yo ya casi no digo pacientes y casi no me deja la boca decirlo, a cada persona como lo que es una persona única con sus necesidades, sus valores, sus expectativas, lo que necesita. No podemos olvidar que todos somos o seremos pacientes y todos somos personas. Al final somos personas cuidando de personas. Si nos damos cuenta de que lo que tenemos delante, y me ha encantado de verdad escuchar lo de las personitas y las personas, si nos damos cuenta de que lo que tenemos delante son personas, los profesionales, estamos atendiendo a personas, hay muchas cosas de humanización que es que nos van a salir. El otro día se lo voy a robar a una persona, a un directivo de uno de nuestros centros, que me dijo que había tenido le dije, lo voy a utilizar, había tenido un profesor que cuando llegó el primer día les dijo, hoy no les voy a dar clases, solo les voy a decir que cambien la la C de paciente por una R. Ustedes piensen en esto y mañana voy a volver. Cuando volvió al día siguiente dijo, ¿qué han pensado? ¿Van a tratar a sus pacientes como si fueran sus parientes? Eso es lo primero que tienen que aprender ustedes en esta profesión. Se lo he robado porque me parece excelente. Es pariente, es persona. Si tú ves que delante tienes a tu padre, a tu madre, a tu hija, a tu hermano, a tu amigo, no hace falta hacer planes de humanización porque te va a salir trabajar de otra manera. La humanización debe estar, por lo tanto, en todos los ámbitos de la atención. Me parece admirable vuestra fuerza
vuestro valor y vuestras ganas de darlo todo. Ya lo ha dicho también Julio, inasequibles al desaliento, lo dais todo por encima de vosotros, sin cuidaros por vuestras hijas. Estoy segura de que este documental nos va a permitir sensibilizar a la población y mostrar vuestra realidad, porque no hacen falta palabras cuando se ve y se escucha el sentimiento. Tus palabras han sido muy certeras, nos has llegado con ellas a la inteligencia, pero nos has llegado al corazón, porque al final cuando se ve el sentimiento, lo demás no hace falta, se entiende mucho mejor. Desde la Consejería de Sanidad trabajamos para que con nuestro apoyo sea menos dura y menos difícil vuestra tarea. Queremos que podáis disfrutar cada sonrisa, cada abrazo y caricia de vuestras hijas. Estoy segura que en un futuro no muy lejano, porque ahora en las cosas la ciencia avanza muy rápido, la investigación y el trabajo comprometido de todos permitirá que estemos hablando de este síndrome desde otra perspectiva. Yo estoy segura de ello. Espero que sea más pronto que tarde, pero seguro que no en mucho tiempo vamos a encontrar una solución. No quiero robaros más tiempo porque estamos deseando todos ver el documental. Después tendrá lugar la mesa científica en la que seguro compartiréis experiencias y conocimientos que os van a ayudar a plantear soluciones a muchos de los problemas que tenéis en este momento. Yo os pido disculpas porque por una cuestión personal de última hora no me voy a poder quedar a la mesa. Os doy las gracias de nuevo por esta invitación porque realmente parecen palabras vanas, pero me siento muy orgullosa y muy honrada porque hayáis contado con nosotros para estar aquí. Es un auténtico privilegio conocer de primera mano vuestras necesidades para intentar poder poner nuestro granito de arena. Sabéis que tenéis a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a mí personalmente y a mi equipo a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchas gracias a todos por vuestra atención. No conocía a la directora general, pero me quedo con sus palabras, me quedo con su humanidad. Y está claro que la Comunidad de Madrid, en lo que es España, es una locomotora en muchos ámbitos y esa humanización va por delante. Pues vamos a ver el documental, que seguro que todos ustedes están esperando. Vamos a ello. Me gustaría mandar un saludo muy afectuoso a todos los familiares de gente con enfermedades raras, en concreto a todos los familiares del síndrome de Rett. Es una enfermedad súper poco conocida. Es fundamental apoyar a la difusión y el conocimiento de ese síndrome tan extraño y tan duro. La discapacidad tiende a romantizarse, tiende a hablarse que son angelitos, tiende a decirte que eres muy afortunado por tener a alguien que te quiere así. Esto es una manera de minimizar el problema. No se minimice la discapacidad, es un gran problema. Su día a día es una pelea constante con la sociedad. Y me ha impactado especialmente cómo se sienten solos a la hora de enfrentar una paternidad que no esperaban. La falta de ayudas y viendo la falta de sensibilidad por parte de la sociedad y de las autoridades. Me parece un grito a la sociedad y además una llamada de atención a tanta burocracia que podrían aliviar el dolor y el sufrimiento de estas familias y de estas criaturas. Buscamos una sociedad que nos acompañe, que ayude, que no se quede en los lugares comunes. Fundamentalmente como padre, hoy la vida me ha dado una nueva lección. Lo único que puedo mandar es mi solidaridad, mi cariño, mi respeto y compartir una parte de todo ese dolor. Os invito a todos, a los que no participáis en este corto, a todos aquellos que no estáis familiarizados con el síndrome de Rett y con otras enfermedades raras, a que veáis este corto. Ojalá este documental llegue también a las autoridades para que den ayudas y para que faciliten un poco la vida a estas familias. Y anímate a verlo, anímate a apoyarlo y sobre todo anímate a intentar ayudar a esta gente que lo está pasando mal, porque está sobre todo muy sola. No dejéis de verlo, es un gran aprendizaje para todos los que tenemos hijos. Una vida de duelo, es un documental absolutamente necesario. Gracias por esta lección de vida. ¿Cómo afecta a la pareja tener un hijo con una discapacidad o una hija? Tienes menos tiempo para dedicar a tu pareja. ¿Te queda algo de tiempo para algo? Poco para todo, pues poco también para ello. En el caso del nuestro, pues está claro que la pareja ha dejado de hacer cosas en pareja. Que siempre alguien tiene que estar con la niña. O sea, sí que hemos tenido momentos
pues que hemos tenido ayuda. Nosotros no podemos permitirnos tener a nadie que cuide a Marta económicamente. Entonces al final la pareja no es pareja. Estar solo. O sale Eso, ella exacto. o salgo yo. Y de eso te cansas. Hay que renunciar a la al concepto de pareja. Totalmente. Yo lo que más añoro, lo que más me genera o echo de menos a diario es escuchar su voz. Que me diga papá o que me cuente cómo le ha ido el día, que no se limite a una agenda y a 4 cosas que son 4 pinceladas que no tienen nada que ver con lo que ella ha podido sentir. Es escucharla, el comunicarme con ella, su voz, escucharla. La verdad es que después del documental, en el que me he emocionado mucho, bueno, va a ser un poco difícil, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Bueno, realmente creo que muchas de las familias que han salido en el documental, que además son muchas de las familias que dieron lugar a esta multidisciplinar de síndrome de Rett que se inició en el 2019, pues realmente también transitan por ese lado soleado, ¿no? Que a veces también tiene el síndrome de Rett y doy fe de ello. Bueno, pues realmente, como ya se ha dicho aquí, la consulta multidisciplinar en el Niño Jesús se inició en noviembre del 2019. Yo, además, estaba recién llegada al hospital. La doctora Ruiz Falcó era la jefa del servicio y yo era la residente que estaba con el doctor Soto y el doctor García Peñas ayudando en esa consulta multidisciplinar, ¿no? Y es verdad que aprendí mucho de ellos, además en muy poco tiempo, pero creo que todos aprendimos mucho de las familias, y además lo sabéis, ¿no? Cómo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos 4 años de vosotros, bueno, de vosotros y de vuestras hijas. Destacar que son 12 especialidades los que conforman esta consulta multidisciplinar y bueno, que tenemos una consulta de transición, ¿no? Que esa consulta de transición en síndrome de Rett a partir de los 18 años con medicina interna de la princesa era muy pedida, ¿no? Y lo hemos conseguido y de hecho ya hemos transicionado a bastantes niñas. El 1 de marzo volvemos otra vez con 4 más y esto cada vez pues, va cogiendo más fuerza, ¿no? Y ahora realmente sí que quería contar, y queríamos los 3 contar algo del síndrome de Rett para que no os hagamos así solo cuando vengáis a la consulta y realmente podamos aportaros algo más. Pero claro, esto nos lo ha dado la experiencia porque tampoco creáis que hay mucha bibliografía y mucha literatura sobre síndrome de Rett y realmente lo que tenemos que hacer es publicarlo para que los demás profesionales aprendan, ¿no? de ello. Entonces, bueno, el síndrome de Rett realmente... síndrome de Rett es igual a mutación en MECP2, ¿no? Pero realmente el síndrome de Rett todavía son criterios clínicos, ¿vale? Y cualquier niña con un FOSG1 o con un CDKL5, ahora mismo, por cómo está, podría ser diagnosticada de síndrome de Rett, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de síndrome de Rett y mutación en MECP2, porque son el 98% de los síndromes de Rett clásicos. Y vamos a empezar por la epilepsia, ¿vale? Porque queríamos dar alguna pincelada de los problemas más habituales de estas niñas. Bueno, la prevalencia de la epilepsia en síndrome de Rett, lo que hay publicado es de un 48% en estudios de historia natural, pero hasta un 94% en otros estudios. Ya sabemos que la presencia de la epilepsia influye de forma sustancial en el neurodesarrollo y muchas veces en estas niñas se sobrediagnostica, ¿no? Porque hay coexistencia de numerosos trastornos del movimiento y de trastornos paroxísticos. De hecho, solo un 48% de los episodios que habían sido tratados como crisis realmente eran crisis. Y yo creo, y no sé lo que opinarán mis compañeros, es que no es un 48%, es mucho más. No sé qué opináis vosotros de este sobrediagnóstico de la epilepsia en síndrome de Rett. Eso te das cuenta cuando ves a los pacientes. Si te lees la literatura te crees a pies juntillas las cifras, pero cuando vas viendo lo que nos cuentan los padres y cómo vamos aprendiendo de estos episodios, pues es que es muy fácil confundir episodios que no son epilépticos con epilepsia, porque encima lo que tenemos muy frecuentemente son anomalías en el electroencefalograma.
La mayoría son electroencefalograma que no son diagnóstico de epilepsia, la epilepsia es clínica, pero si tú te basas solo en el electroencefalograma tratarías casi a todas. Eso es un error que se ha arrastrado y desde que conocemos más lo que has dicho, movimientos anormales, episodios paroxísticos no epilépticos, sobre todo los relacionados con el ciclo respiratorio, que además pueden coexistir con epilepsia, el problema es complejo, es difícil el diferenciarlo, pero desde luego sí, más de la mitad de los supuestas crisis epilépticas no lo son realmente. Yo creo que el tema de epilepsia es verdad que creo que hay dos cosas. Una muy importante es que quizás tenemos que empezar ya a mojarnos y saber qué tratamiento es el adecuado. Igual que en otros genes, es decir, sabemos que pues para el gen CDKD5 el mejor tratamiento para epilepsia es este. Para MECP2 pues deberíamos empezar ya a tener guías de consenso, que no hay todavía. El no tener guía de consenso hace que cada uno haga lo que pueda y al final hacemos las cosas muchas veces mal. Yo que claramente he aprendido a golpe de familias que nos han abierto, y los padres de Marta lo saben, que me han ayudado un montón ellos han abierto un montón de puertas, en plan, no, esto creo que es así, creo que esto que le pasa no son crisis. Creo que una cosa muy importante que tenemos que saber es que no tenemos que, lo que decían antes de primum non nocere, primero, no por el ansia de hacer cosas, creo que a veces, en ocasiones, con el tema de la epilepsia en el síndrome de Rett, creo que a veces pues nos pasamos de tratar cosas que no son, y eso hace que haya niñas que estén muy afectadas con 3 o 4 fármacos, que hay niñas que lo necesitarán, pero otras niñas no. Y a veces esas niñas hacen que tomar 4 fármacos que no necesitas, a veces haces que estén realmente afectadas y con un tono mucho más bajo, mucho más desconectadas de lo que tocaría. Y eso nos toca un poco, y eso es la consulta de síndrome de Rett, muchas veces es desmontar todo esto. Y la gente que ha hecho esto y los médicos que han tratado así, lo que querían era ayudar. Entonces, quizás es un problema que tenemos que divulgar mejor, ¿no? Entre nosotros, para saber que, oye, qué son crisis, qué no son crisis, porque está todo muy simplificado, Entonces yo creo que esto es un poco más complejo y esto hay que intentar divulgarlo más, porque a veces están sobretratadas y eso, el sobretratamiento no es, "Ay, estoy un poco más atontada". No, significa que a lo mejor no tragas, o a lo mejor no sostienes la cabeza, o a eso me refiero, Entonces yo creo que cada vez hay más conocimiento y creo que es fundamental y cada vez nos creemos más lo del trabajo en red. Es verdad que cada vez la consulta multidisciplinar es una vez al año, pero si son pacientes de otras áreas, de otras comunidades, pues lo que hacemos es intentar coordinarnos con los neuropediatras de su zona, que es lo suyo, ¿no? Que no se mueva el paciente. Entonces, bueno, eso sí yo creo que es una cosa de las que hemos aprendido y que cada vez estamos más convencidos. Claro, pero esto también lo hemos aprendido porque, o sea, casi todas las niñas tienen episodios al despertar, por ejemplo, que si tú los ves a simple vista, piensas que son crisis epilépticas. O sea, yo, el neuropediatra de cualquier sitio que ha puesto tratamiento a esa niña, yo hubiese hecho lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que vemos es que cuando hacemos videoelectros donde se pillan esos episodios, sabemos que no son crisis epilépticas. Y al final, si casi todas las niñas lo tienen, podemos decir que no lo tienen, pero claro, para eso hemos tenido que hacer no sé cuántos videoelectros y haber pillado no sé cuántos episodios y decir que no son crisis. O sea, que no es que los de el pueblo, el neuropediatra del pueblo tal no sepa, no es eso. Es simplemente que nosotros nos hemos dado cuenta a golpe de experiencia, de ver y de hacer videoelectros, ¿no? Y la pregunta, por ejemplo, la pregunta esta hemos aprendido que la pregunta, ¿usted puede cortar la crisis? Eso, ¿cómo que puede cortar la crisis epiléptica? O sea, que porque muchas crisis, que le han representado en muchos congresos, oye, que es que muchas crisis son secundarias a apneas, a hiperventilaciones. Entonces, se crea la apnea y ellas se provoca la crisis. La crisis epiléptica no se corta nunca. Lo que pasa que lo que muchas de ellas hacen es una apnea voluntaria que nosotros, incluso, tienes que preguntarlo muy activamente. Entonces, yo creo que son cosas que vamos sabiendo y que tenemos que como divulgar más. Claro, o sea, es verdad que nosotros llevamos un trabajo a un congreso internacional de epilepsia, a un europeo, y lo que vimos es que un 30% de las crisis epilépticas verdaderas del síndrome de Rett eran reflejas, y de estas, muchas por hiperventilación. Entonces, lo que dice el doctor Soto es real, muchas de ellas son después de esa hiperventilación, hacen crisis focales, ¿no?
Y lo que sí que hemos aprendido, y además lo hemos aprendido del doctor García Peñas, que lo dijo desde el principio, es que el mejor fármaco para estas niñas, y además lo hemos visto tanto para las crisis como para esa hiperventilación, es el topiramato. ¿Vale? O sea que si ahora mismo tuviésemos que, tanto hablamos de medicina de precisión, ¿no? Si tuviésemos que decir qué fármaco es el fármaco del síndrome de Rett, pues sería. Sí, lo que pasa es que ahora que se te habla tanto de medicina de precisión, lo tenemos muy claro en síndromes donde la epilepsia es la máxima representación, como es el síndrome de Dravet, que se empieza sabiendo qué medicaciones son nocivas y cuáles son las mejores, ¿no? Aquí esto todavía no lo tenemos tan definido, no sabemos realmente cuáles son las que les pueden sentar mal, sabemos que las sedantes son las peores, como ha dicho Víctor, porque no les dejan muy pocos reactivos, y de los mejores fármacos, pues hemos tenido que hacer un bucle muy importante, muchos cambios de mentalidad, para volver a la casilla de salida y pensar que el que realmente mejor va es el topiramato. Y luego la dieta cetogénica también, además por todo el mecanismo, ¿verdad?, que tiene, pues es una muy, muy buena elección en estas niñas, tanto en epilepsia como en trastorno de movimiento que veremos después. Nosotros ponemos el síndrome de Rett como si fuese un puzzle, ¿no? Un puzzle en el que todo encaja y todo se desencaja, ¿no? Un poco así. Entonces, es verdad que de esas piezas tan importantes, el trastorno del movimiento es uno de ellas, ¿no? Vemos que las niñas, conforme van creciendo, pues o bien aparece la epilepsia, porque además la epilepsia es tardía, o bien aparece un trastorno de movimiento, ¿no? Y eso es verdad que hace que pierdan muchas de las cosas que habían adquirido, como por ejemplo la marcha. Si veis en la literatura y si buscáis, no hay mucho de trastorno de movimiento. Y de esto lo mismo, hemos aprendido pues porque los padres nos han dicho, oye, es que todas las niñas tuercen el pie izquierdo y si no es el izquierdo es el derecho. Pero ahí hemos visto que hacen distinesias y después de hacer esas distinesias hacen distonía, ¿no? Entonces todavía no sabemos cuál es el tratamiento para ese trastorno del movimiento. Cuando aparecen las mioclonías, pues en algunas nos ha ido muy bien la dieta cetogénica, en otras nos ha ido muy bien el baclofeno, pero realmente no lo sabemos. Y cuando hemos hablado con los compañeros de Sant Joan de Déu para intentar ver cuál era el mejor tratamiento de estas niñas, porque además hemos hablado con ellos y hemos dicho, oye, mira, tenemos a una niña con un trastorno de movimiento muy importante, ¿qué hacéis allí? Pues un poco lo mismo, ¿no? La levodopa, que se utiliza mucho para la distonía, además en otras muchas cosas, pues en estas niñas, en Sant Joan de Déu lo llevan probado mucho tiempo y no funciona, ¿no? Pues es algo que ya nos lleva en ventaja, que ya nos han dicho, no vamos a estar probando nosotros la levodopa, aunque a veces también la hemos probado, ¿no? Entonces, no sé si queréis decir algo de trastorno de movimiento, yo creo que esta es una pieza muy, muy clave en el síndrome de Rett. Y creo que es la que está más en camino y Sí, de la que hay verdad que es que estudiar se más. había hablado poco. En los años 90 sí que estuvo muy de moda las manifestaciones extrapiramidales, que es como lo llamamos a este trastorno del movimiento, y luego, sin embargo, se diluyó mucho, ¿no? Porque se confundía con las crisis y en la consulta, pues de ver muchísimas niñas, la distonía, efectivamente, que siempre estamos discutiendo con los traumatólogos y los rehabilitadores, porque ellos dicen que es espasticidad, es una discusión que estamos todo el día con eso, y muchas nenas lo que tienen realmente es un parkinsonismo, ¿eh? O sea, las ves con sus temblores, las ves con la dificultad para arrancar la marcha, las que todavía conservan marcha, o para frenar incluso. Eso es muy parkinsoniano. Lo que pasa es que es muy desesperanzador la falta de respuesta a la dopa, ¿no? Habrá que ver otras alternativas terapéuticas, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes de tener una consulta multidisciplinar cuando encuentras un síntoma que no aparece en los libros de cómo tratarlo es que tienes un montón de compañeros que lo compartes y entre todos, si las familias no se rinden, pues en principio pues nosotros no deberíamos rendirnos tampoco, ¿no? Y aquí la cuestión es de no rendirse y del sentido de, oye, la distonía, estas discinesias del pie, pues con la doctora Galán de traumatología y la doctora Vara de rehabilitación, pues oye, pues intentamos o poner yesos o poner toxina, a veces sale bien, a veces no, pero a veces cuando sale bien, ese es un paso más y tenemos que ir por ahí y te encuentras personas maravillosas que te fomentan y que te estimulan a seguir haciendo cosas porque sí que se consiguen, sí que no es algo estático, sino es algo que se está creando y la única manera de crearlo es
cuando nos reunimos al final de la consulta multidisciplinar todas las especialidades. O, o lo que ocurre con la doctora Gutiérrez en psiquiatría, que está aquí, que nos ayuda al tema de todo el tema conductual, ¿no? Pues, ¿cuál es el mejor tratamiento para la irritabilidad de estas chicas? ¿Por qué? Y aquí no va de, bueno, no funciona nada, no, eso nunca se dice. Es, bueno, vamos a probar por aquí, vamos a probar por aquí. Creo que funcionaría esto. Entonces, la idea de un poco de la multidisciplinar es esa. Sí, y bueno, y hablando, como decía David, ¿no? Lo que no se conoce no se sabe. Pues es verdad que justo María Galán de Traumatología tiene 2 artículos de trastorno de movimiento en síndrome de Rett que está pendiente de publicar. O sea, que realmente, pues se va a conocer, ¿no? Estos trastornos de movimiento que a nosotros nos ha costado 4 años saber, ¿no? Y bueno, sí, ahora realmente iba a hablar del trastorno del sueño y del ritmo circadiano, que también sabemos que los trastornos del sueño en estas niñas son muy frecuentes. Ya sabéis que llevamos como mucho tiempo intentando medir, ¿no? Y os lleváis todos la pulserita para ver si duerme bien, duerme mal. Estamos pendientes un poco de ver y tener datos suficientes pues también para publicarlo, ¿no? Y también saber cuál es la mejor estrategia, porque lo mismo Silvia Gutiérrez de psiquiatría nos ayuda muchísimo, ¿no? A esos trastornos del sueño. Ponemos clonidina qué tal la risperidona. Sabemos que la melatonina con triptófano en estas niñas no suele funcionar porque tiene como un efecto rebote, que eso no nos pasa en el autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos aprendiendo. Sí, yo respecto al trastorno del ritmo circadiano, sé que muchas veces os había llamado la pulsera y dice, bueno, esta gente, ¿por qué no me da resultados de la pulsera? Quiero decir que la interpretación o sea, son nuevas reglas. La interpretación de las pulseras, como se basa en la temperatura, a veces es muy complicado porque la temperatura de estas chicas es diferente. No vale igual. Entonces, nos cuesta mucho identificar y nos coordinamos, intentamos coordinar con el laboratorio de Murcia de cronobiología para conocer cómo es su ritmo. Pero que esto aquí hay algo seguro, porque no es normal por encima de 5 años que las niñas se echen la siesta. Y si se echan siesta de 2 horas, no están durmiendo bien, seguro. Lo que pasa es que habrá que ver si a lo mejor se mantienen despierta muchas horas y no lo sabemos, como ocurre muchas veces, ¿no? Que lo que pasa es que no dice nada, o que tiene un sueño muy fragmentado, pero eso es un asunto que sí que, o sea, lo que sí que os garantizamos es que estamos en ello y que le damos muchísima importancia y que esperamos tener resultados, pero que es complicado a veces interpretar los resultados, ¿eh? Y ahora sí, yo sí que quería hablar, y además está aquí la doctora Gutiérrez también, de ese ciclo, ¿no? Ese círculo vicioso de hiperventilación, irritabilidad, ansiedad, manierismos, ¿no? Que realmente es a lo que van los tratamientos que estamos esperando, a ese comportamiento, a esa hiperventilación, a esa ansiedad, a esa irritabilidad, porque realmente, bueno, pues de tratamientos para el síndrome de Rett estamos esperando todos el trofinetide, ya sabéis que sí que está aprobado en América y estamos esperando a que venga a Europa, pero realmente los datos de qué son, ¿no? O sea, qué es lo que esperamos cuando venga el trofinetide, o realmente los resultados son, sí que parece que mejora esa sintomatología, ¿no? De ese círculo vicioso de hiperventilación y de manierismos y de ansiedad. Y es una parte súper importante, ¿eh? O sea, es, si no, la más importante en muchas de las niñas. Pero si veis ahí, a nivel de mejoría, cuando le preguntan a los padres que cómo ha mejorado, la diferencia tampoco es muy llamativa. O sea que, por supuesto, queremos que venga el trofinetide y queremos que esté, pero la blarcamicina, por ejemplo, que es una agonista del sigma-1 en el que se hizo un ensayo clínico, tiene como una respuesta mejor. Lo que pasa es que es verdad que está en ensayo clínico, el ensayo clínico se agotó y no hay más. Pero bueno, hay otros receptores y agonistas de sigma-1 y de serotonina que están disponibles y que a lo mejor podrían ser una alternativa en estas niñas, ¿no? Pero bueno, que sí que tenemos, para la sintomatología tenemos algo nuevo y sí que, como sabíamos que nos ibais a preguntar, sí que queríamos ponerlo aquí. Y luego que hay, ya sabéis que las consultas nuestras siempre intentamos ver el lado soleado, ¿no? Y realmente hay 79 ensayos clínicos en marcha en síndrome de Rett. Si os metéis a Clinical Trials ahí,
Hay 79 ensayos clínicos en marcha. Y luego, a nivel de terapia génica, es verdad que hay 2 ensayos de terapia génica terminados y hay 10 ensayos clínicos de terapia génica en marcha, ¿no? O sea, esto no es así para muchísimas enfermedades. O sea, que ahí está esa esperanza. No sé qué opináis vosotros, tanto de trofinetide como de carbamesina, que nos gusta mucho, Hombre, como de terapia génica, que obviamente es lo que más nos gusta a todos. claro, ahí hay mucho todavía que consolidar, ¿no? Por todos los lados. La arcamesina es un fármaco muy interesante por el papel de sigma-1 en todos los trastornos del neurodesarrollo que pueden tener una fase neurodegenerativa, como es el caso en estas niñas. Estos receptores están muy ligados a lo que es la apoptosis, o sea, una excesiva poda de neuronas o una excesiva poda de circuitos, y realmente podría ser una alternativa, sobre todo en tratamientos precoces, ¿no? Cuando hay más el deterioro en estos 2-4 primeros años de vida, ¿no? Yo le veo bastante esperanza por ese lado. Y de terapia génica, de trofinetide. Bueno, el trofinetide se aprobó en Estados Unidos, pero los resultados no son tan buenos como esperábamos. Y de terapia, pero bueno, pues tenemos otras sustancias que también se están intentando investigar, como la fenfluramina o otros antiepilépticos. Y de la terapia génica, pues que haya 10 ensayos reclutando implica que hay bastante interés y bastante esperanza en poder mejorar. Lo que pasa, yo no sé si nos llegará, no sé cuándo llegará, estamos en una fase 1, estamos en una fase muy experimental. Quiero decir que también es verdad que ninguno queremos que llevéis la impresión de que esto está ya, porque no está ya, ¿vale? Pero sí que está mucho más cerca de que otras enfermedades, y hemos visto que otras enfermedades la terapia génica puede mejorar. ¿Cuándo va a mejorar? Fundamentalmente las niñas más pequeñas, ¿no? Antes de la creación del daño. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando. Y creo que, bueno, pues se dan pasos y no es... Hace unos años se cayó un ensayo, pero se cae uno y aparecen 10 más. Es decir, que por ahí está el camino, no sabemos cuándo llegará, pero que tenemos que seguir. Para que una terapia génica funcione, tenemos que saber qué queremos medir. Por eso cada vez tenemos que saber más los síntomas, tenemos que conocer mejor el trastorno de movimiento, la epilepsia, el sueño, tenemos que conocer todo bien para saber qué cosas tenemos que cambiar. El problema de MP2 es que tienen tantos frentes abiertos, tantísimos, que casi cualquier órgano está afectado, que bueno, que claro, que opciones de mejora tenemos muchísimas. Entonces, bueno, pues estamos todos esperanzados, todos tenemos que colaborar. Seguramente a esta terapia génica vengan a las niñas con síndrome de Rett que todavía no han nacido, esas sean las que se beneficiarán realmente, porque es la realidad, tenemos que tener ese sentimiento, pero eso no quiere decir que haya fármacos ahora mismo que puedan mejorarle la calidad de vida muchísimo y que mejoren mucho los síntomas. Yo siempre me pregunto, ¿no? En enfermedades genéticas, sobre todo en encefalopatías epilépticas y del desarrollo o en síndrome de Rett, hace 10 años las niñas con síndrome de Rett estarían igual de tratadas que ahora, para nada, ¿no? O sea que esto es un avance, la multidisciplinar la habéis conseguido vosotros. O sea, realmente llegó la Asociación Española de Síndrome de Rett con la doctora Ruiz Falcó, que es verdad que le tenemos que agradecer todos que en ese momento apoyase, el doctor García Peñas, que estaba ahí para hacer y llenar a todos con su sabiduría, y por eso nació, ¿no? Pero realmente fue la asociación la que vino a decir, oye, mira, necesitamos una atención multidisciplinar. Y ahora mismo tenemos ahí a la enfermera de enlace, ¿no? A Salvi, que bueno, conoce a todas las niñas, a todas las familias. Silvia está aquí, somos 12 especialidades que estamos pues con ellas 100%, con un WhatsApp de no sé quién le ha pasado esto, no sé quién le ha pasado lo otro, con una atención además creo que muy individualizada, porque además esto nos ha atrapado, ¿no? O sea, nosotros también somos ya el síndrome de Rett. Yo realmente creo que si dijera 10 años, claro, 10 años sí que llevo de neuro, al final, sí, un poco ya de viejo, diría, yo trato mucho mejor a una niña con síndrome de Rett ahora que hace 10 años, lo tengo clarísimo, y creo que eso que hemos aprendido con las familias, con la multidisciplinar, con los compañeros, pues es lo que tenemos que conseguir que llegue a más gente y tenemos que ponerlo sobre el papel para saber lo que hemos aprendido. Y eso, porque sí que es verdad que sabemos mucho más
No suficiente, por supuesto que no es suficiente, pero mucho más que hace 10 años seguro. Sabemos mucho más de la evolución natural de la enfermedad, eso es lo fundamental, ¿no? Y de anticiparnos algunas complicaciones, eso también es muy importante, ¿no? En el futuro, pues desde luego, si pudiéramos modificar, como dices tú, en las fases iniciales sería lo ideal, ¿no? Pero desde luego ha cambiado muchísimo. La genética fue un cambio brutal cuando se descubrió el gen. Y luego, pues bueno, falta todavía por hacer mucha correlación entre lo que vemos con la genética y lo que vemos por fuera de lo que son las manifestaciones clínicas. Eso hay que investigar todavía más para poder saber un poco, cuando tenemos el diagnóstico genético, cómo va a evolucionar cada paciente, qué riesgo de epilepsia puede tener. No hay un correlato todavía bien establecido, con lo cual se necesita mucha más población a estudiar para saberlo. Y nada, queríamos dar unas pinceladas de lo más importante del síndrome de Rett. Gracias. Buenas tardes, me gustaría dar las gracias al Hospital del Niño Jesús, a la Asociación Síndrome de Rett y a todos los que estáis aquí escuchando. Yo no voy a hablar de las niñas, voy a hablar de las familias, voy a hablar de los padres. Cuando hablamos de personas en cuya familia hay un diagnóstico de síndrome de Rett, pues para muchos los pacientes son esos niños, esas niñas, también hay niños. Pero claro, vamos a centrarnos en la idiosincrasia de estos pacientes. El ser humano es una de las especies más vulnerables que existen. La tortuga sale del huevo y se va al mar sola. En el ser humano, el niño durante muchos años depende de sus padres. En el caso de personas con pluridiscapacidad, puede que esos años alcancen a toda su vida. Y los padres, bueno, pues pueden tener conocimiento de cómo enfrentarse a la crianza, al cuidado, por lo que les enseñaron sus padres. Sí, pero esa crianza y ese cuidado de un niño sano, no de un niño con un diagnóstico y que además van apareciendo síntomas para los que nadie les ha preparado. Nos encontramos con unas circunstancias en las cuales estos padres abordan su paternidad y su maternidad en medio de una peregrinación a la búsqueda de respuestas, de diagnósticos, sometidos a duelos recurrentes, a uno detrás de otro, con mucha incertidumbre y con elevados niveles de ansiedad. Claro, cuando tenemos esto por delante, desde la psicología nos tenemos que plantear que nuestros pacientes no son las niñas o los niños con diagnósticos, me da igual síndrome de Rett, síndrome de Wolff-Hitchcock o cualquier otra enfermedad rara que lleve implícito la pluridiscapacidad. Nuestros pacientes son las familias entendidas como un sistema, porque si esta familia enferma por estas circunstancias que están viviendo, y estamos hablando de estresores continuados a lo largo de los años, muy pocas veces se puede soportar ese nivel de estrés y atravesarlo sin que se vea afectada la salud física y mental. Entonces debemos cuidar de estas familias. Claro, cuando en el año 2008, que yo entré en contacto con la enfermedad del síndrome de Rett, planteábamos esta necesidad, la principal barrera que nos encontramos fueron los propios padres. No estaban dispuestos a atender a su propia salud porque sentían que estaban descuidando a sus hijas, sentían que estaban restándole tiempo a sus hijas o restándole medios a sus hijas. No había manera de hacer que tomaran conciencia de la necesidad de ser cuidados. Entonces, un compañero, amigo y padre de una niña con síndrome de Rett, Rafael Chicharro Tejeda, que seguro que muchos conoceréis porque fue presidente de la Asociación Síndrome de Rett, decidimos montar un proyecto que fue el proyecto de intervención integral para familiares de personas con trastorno del neurodesarrollo y enfermedades raras. ¿Por qué aglutinamos más enfermedades? Bueno, pues porque las enfermedades raras, como saben, tienen poca prevalencia, pero entre todas son un 7% de la Comunidad de Madrid. Y con ese grupo heterogéneo, pero que compartían toda esa vida de duelos, esa peregrinación, esa búsqueda de respuesta, esa ansiedad, esa incertidumbre, iniciamos un proyecto. Nos basamos en un concepto que era el de cuidador habilitador. Los progenitores no podían ser simplemente ese papel de progenitor, tenían que ser cuidadores habilitados, que fueran capaces de integrarse dentro del equipo multidisciplinar y con un nivel de conocimientos que pudieran, primero, comprender no solamente a todos los profesionales intervinientes en la salud de sus hijos, sino también extender los cuidados con unas capacidades casi o cuasi profesionales 24/7. Extender esos cuidados. Esto en realidad escondía una trampa. Queríamos capacitar a los cuidadores, a los progenitores y a los cuidadores, porque evidentemente cuanto más capacitados, mayor sensación de capacidad, menor sensación de incertidumbre, menor ansiedad. Pero la trampa estaba que en medio íbamos a meter otro tipo de talleres. Entonces buscábamos habilitar a estos padres, minimizar el estrés, pero a la vez
por un lado, mapearlos y por otro, formarlos. Dentro del mapeo fuimos muy ambiciosos, diseñamos una encuesta, pretendíamos repartirla por todos los centros de atención temprana de la Comunidad de Madrid, no conseguimos llegar a esto, pero sí conseguimos mapear a la población con la que empezamos, que fue la población de Leganés y posteriormente gente con diagnóstico que llevara implícito pluridiscapacidad de Getafe. En esta encuesta súper exhaustiva queríamos tener una radiografía absolutamente integral de todas las afectaciones y necesidades que llevaba aparejada los distintos tipos de pluridiscapacidad. Ya os digo que con esto solo pudimos mapear a los participantes, pero bueno, paralelamente nuestro proyecto tenía esta escuela de padres. En esta escuela de padres teníamos, por un lado, la escuela de cuidadores y la intervención terapéutica. En esa intervención formativa hicimos una serie de talleres, estaban diseñados de manera que no afectaran a los horarios de las personas. Sabemos que en pluridiscapacidad uno de los progenitores suele dejar de trabajar y integramos los horarios, era una vez a la semana, entre la hora de dejada en ruta y la hora de recogida en ruta para que no tuvieran que sentir que no llegaban, ¿no? Y luego pusimos un sistema de canguros. Diseñamos un material específico para personas que podían ser, yo recuerdo que teníamos un padre que era pescadero, y a la vez teníamos otro padre que era médico. Teníamos una pluralidad de profesiones. Entonces teníamos que diseñar un material que sirviera para todos. Estos fueron los módulos elegidos. Como veis, no solamente hablábamos de neurodesarrollo, de psicología del aprendizaje, porque claro, estas niñas, esos niños tienen que aprender con las dificultades que tiene su diagnóstico. Alimentación y nutrición, educación vesical y fecal, higiene encamado, pues, urgencias pediátricas, fundamental, los talleres de urgencias pediátricas, sexualidad y discapacidad, uno de los grandes tabúes y uno de los grandes miedos, la prevención del abuso sexual en discapacidad y cómo afrontar el despertar de la pubertad o las conductas sexuales en esto, modificación de conducta, comunicación, psicoestimulación, terapias, adaptaciones domiciliarias, ergonomía, pero por medio fuimos metiendo, sin que se dieran cuenta, aquellos talleres que considerábamos fundamentales para los autocuidados, que eran el taller de aceptación, el perfil de padre cuidador habilitador, la valoración del estado emocional, el taller de relajación, las terapias para padre, las valoraciones por sistema, sistema familia, sistema pareja, individuo, cuidador principal y los conocimientos prácticos en materias legales, jurídicas y de trabajos sociales. Diseñamos unos materiales muy visuales, se les entregaban, hicimos unos cuadernos. Os he puesto diapositivas un poco aleatorias de los distintos talleres de que íbamos tocando, que fueran lo más ilustrativas posibles. Nuestra escuela de padres se convirtió en una realidad, la estuvimos llevando a cabo durante 3 años. No solamente conseguimos, ya en un alarde, pedir una acreditación a la agencia, a la INENTRALGO, que nos dio unos créditos académicos, con lo cual estas personas en el futuro también tendrían una capacitación con validez como cuidador, como el equivalente a un curso de FP. Continuamos con nuestro proyecto. Con posterioridad nos dimos cuenta de una necesidad que no habíamos previsto, que eran los talleres para hermanos sanos. ¿Por qué? Porque crecen con una hiperresponsabilización, porque no se atreven a decir lo que les ocurre para no generar más problemas en casa y creamos los talleres de hermanos sanos. Nuestros objetivos eran 3, y ya termino, que me he comprometido a que fuera en 7 minutos. El primero, aumentar los conocimientos de los progenitores, porque es verdad que quien entra en contacto con la pluridiscapacidad y viene de una profesión sanitaria, pues a lo mejor parte con cierta ventaja. Pero ¿qué le pasa a una persona pues que en su formación, bueno, pues es que es ingeniero de sistemas? ¿Qué va a saber de todo esto, no? Entonces, disminuir la ansiedad y optimizar la calidad de los cuidados en la persona cuidada, haciéndola que las técnicas, bueno, pues se practicaran 24/7, unos cuidados integrales, integrar al cuidador dentro de lo que es el equipo multidisciplinar. Crear un espacio de ventilación emocional. Esto era lo que nos había parecido tan difícil y a lo que se negaban. Entonces, este espacio de ventilación emocional nos ayudaba en el manejo de los duelos. A medida que íbamos sacando los talleres, iban surgiendo los problemas, iban verbalizando los problemas en un ambiente en el cual se reconocían como con personas que les iban a comprender porque estaban viviendo las mismas situaciones. Y empezamos a realizar talleres específicos de cuidados de cuidadores. Y el último era crear una red de apoyo informal entre las familias de afectados, una red de soporte densa y eficaz que a veces no se tiene por cuestiones pues, personales o por cuestiones de desplazamiento.
Bueno, a través de las evaluaciones posteriores del proyecto descubrimos que había menor estrés percibido en los componentes de nuestra escuela de padres, menor psicopatología asociada a través de la medida del test de Zarit, menor demanda asistencial, porque, por ejemplo, uno de los talleres eran las convulsiones febriles no febriles y cómo asistir. Había muchos talleres y los daban los profesionales que los voy a presentar. Menor demanda asistencial porque muchas ya las solventaban en casa y con sensación de capacidad, sin miedo y sin ansiedad. Y por último, algo que nos hizo sentir especialmente orgullosos es que 2 niños que tenían problemas, 2 niñas, sufrieron 2 atragantamientos graves y como habíamos dado talleres específicos de urgencias pediátricas, bueno, pues no hubo mayor complicación, fueron solventados con una maniobra de Heimlich y solucionado. Me gustaría recordar aquí a todos aquellos que hicieron posible esto, entre ellos a Rafa. Y muchas gracias. Muchísimas gracias al Hospital Niño Jesús, a todos los profesionales que estáis hoy aquí haciendo posible que las personas y las familias que tienen un afectado con síndrome de Rett pues vean un poquito de luz en el camino tan duro que les ha tocado recorrer. Gracias a la Asociación Española del Síndrome de Rett y en concreto a ti, Fernando, por la lucha que, como vicepresidente estás liderando ahora. Desde FEDER sí que es verdad que sois una asociación muy activa y, pues que nos tienes a vuestro lado, que no estáis solos, que tenéis el paraguas de lo que es esta federación. Y pues que nos estáis llegando muy hondo. De hecho, pues también nos acompaña hoy aquí Lorena, técnico de FEDER. Gracias, Lorena, por venir. Esa es la implicación que estáis consiguiendo dentro de la federación. Pedirte que si en otra ocasión contas con nosotros para que estemos a tu lado, por favor, haznos hablar antes del documental. Sobre todo si me toca a mí, por favor, Fernando, porque luego creo que ya no soy persona, porque como bien habéis dicho, pues también soy madre de una persona afectada por una enfermedad rara y desde la asociación no solo estáis ayudando al síndrome de Rett, ya te lo dije en otra ocasión, Fernando, estáis ayudando a todas las familias que convivimos con una enfermedad rara. Pues deciros que hoy, con este documental que hemos visto, pues hemos tenido la posibilidad de profundizar un poquito más en lo que es el síndrome de Rett. Es una de las más de 6.300 enfermedades raras que están identificadas en Europa y lo hemos hecho, pues este documental también hay que agradecérselo a David Jiménez, gracias, desde la Federación Española de Enfermedades Raras, porque realmente lo que nos estás ofreciendo es una realidad de aquellas personas que conviven con el síndrome de Rett. Este documental llega en un momento muy especial para la Federación Española de Enfermedades Raras, porque en este año 2024 hacemos 25 años. FEDER empezó de la mano de 7 organizaciones en Sevilla y hoy estamos representando a más de 400 asociaciones. La Asociación Española del Síndrome de Rett tiene más tiempo que nosotros, pero hemos venido construyendo con vosotros un camino juntos en las últimas décadas. Si algo ha quedado patente en las jornadas de hoy es la importancia de 3 puntos claves dentro del mundo de las enfermedades raras, ¿no? La investigación, el diagnóstico y el tratamiento. Que son precisamente para nosotros el eje fundamental de la campaña que tenemos este año, Enfermedades Raras, más vale prevenir que curar, que desde FEDER hemos lanzado para este Día Mundial. Ante esta pregunta de más vale prevenir que curar, queremos realizar un llamamiento y una reflexión, porque la prevención no es solo que la enfermedad no aparezca. La prevención también es identificarla lo antes posible y actuar cuanto antes para evitar que ésta se agrave. Así lo define la Organización Mundial de la Salud, indicando que la prevención no solamente es prevenir la aparición de la enfermedad, sino también detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Hoy en día la aparición de casi la totalidad de enfermedades raras no se puede evitar y tampoco la podemos curar, la mayoría de ellas, pero esto no significa que no podamos actuar cuanto antes y trabajar sobre un futuro para esta enfermedad. ¿Cómo? Pues actuando desde 3 niveles, la investigación, el diagnóstico precoz y el poder acceder, ese acceso a tratamientos y terapias que muchas veces tan difícil lo tenemos, ¿no?
En cuanto a investigación, podemos prevenir las enfermedades raras investigando, porque la investigación es clave para conocer el origen y la evolución de las patologías, pero solo el 20% de las enfermedades que existen están siendo investigadas. Si investigamos, podemos tener más información sobre su origen y evolución, permitiendo que nos anticipemos a su aparición. Y si esto no lo logramos, investigando podemos buscar tratamientos que permitan frenar el avance de la enfermedad. Porque si no conoces la enfermedad, como antes se ha dicho, no puedes hacer nada para evitar que ésta avance. Y sin embargo, la mitad de las personas con enfermedades raras han sufrido un retraso medio de 6 años en el acceso a ese diagnóstico. Existen métodos, como la prueba del talón, que todos conocemos, que permite detectar precozmente la enfermedad rara, diagnosticarlas y tratarlas antes de que aparezcan los síntomas. Necesitamos que este tipo de fórmulas se amplíen a un mayor número de enfermedades raras y que se hagan extensivas a todos los ámbitos como la genética, ya que con ello reducimos la mortalidad y la discapacidad que va asociada a estas enfermedades raras. Cuanto antes pongamos nombre a la enfermedad, antes podremos tratarla y curarla, si es que es posible curarla. En cuanto al tratamiento, porque cuando aparece la enfermedad necesitamos curar o frenar su avance. No obstante, actualmente solo existen fármacos para el 6% de las enfermedades raras y el acceso a los mismos es desigual. No en todas las comunidades autónomas, por ejemplo, se puede acceder al fármaco. No en Europa se accede y en España no se accede. Es necesario garantizar el acceso inmediato a medicamentos y terapias avanzadas y ampliar el alcance de otros tratamientos y terapias como la logopedia, la fisioterapia o la rehabilitación, que son clave para evitar que la enfermedad se agrave. Y bueno, para terminar, pues decir que la prevención en enfermedades raras también es impulsar la investigación para entender su origen, lograr un diagnóstico lo antes posible y acceder a un tratamiento que frene su avance. Y es un orgullo para nosotros que podamos trabajarlo conjuntamente con todos vosotros. Muchísimas gracias. Me gustaría, si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda que le quieran hacer a los ponentes, pues es el momento de ello. El doctor. Se autopregunta. Yo no voy a apuntar a alguien que sepa más que yo, que aquí hay muchísimos. Yo tengo ruegos y preguntas, ¿no? Pues yo tengo un ruego, especialmente para Feder. El tema de canalizaciones, o sea, la asistencia de niñas que no son de la Comunidad de Madrid no es complicada. Quiero decir que una niña con síndrome de Rett que nace fuera de la Comunidad de Madrid no tiene las mismas posibilidades de acceso a tratamiento que una niña que nace en la Comunidad de Madrid. O sea, que yo creo que eso es como algo, tenemos que investigar en terapia génica, tenemos que hacer imposibles, pero hay una cosa que es muy posible, que es garantizar la asistencia en el territorio nacional. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, porque hay que empezar a reconocer las unidades de excelencia. Nosotros aquí, la doctora González Aguacil lidera la unidad de multidisciplinar de síndrome de Rett. Pero si una niña de Castilla y León o de Andalucía quiere que sea vista por nuestra unidad, pues no puede, porque tiene que hacerse una orden de canalización. Y esa orden de canalización, como no existe la unidad de excelencia de síndrome de Rett, pues no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un convenio entre el hospital y la asociación y todas las niñas se atienden, ¿vale? Incluso sin SIFCO. Pero ¿qué pasa? SIFCO es la orden de canalización. Pero ¿qué pasa cuando estamos fuera de la ley? Que empiezan a pasar cosas. Que si nosotros la operamos de una escoliosis, la ambulancia para recogerla la tiene que poner en su comunidad, pero es que su comunidad está fuera de ley, no está reconocido. Así que la niña se queda a lo mejor 48 horas más en el hospital cuando no debería quedarse. Entonces yo creo que hay imposibles que vamos a luchar y posibles que deberían lucharse y que entiendo que no tengo ni idea de administración pública, pero es que me parece como más fácil garantizar la universalización en territorio español que conseguir una terapia génica en MESP2, que yo creo que ahora mismo creo que sí que es una cosa que creo que es como una prioridad absoluta, porque es que, como hemos dicho, más de la mitad de las niñas que atendemos son de fuera de la Comunidad de Madrid y nosotros no queremos que el paciente se desplace, pero creemos que una atención puntual y trabajo en red con los neuropediatras va a ahorrar pruebas, va a mejorar la calidad de vida y creo que sí que es algo que sí que estoy seguro que FER lo estáis luchando, pero que creo que es una prioridad absoluta.
modificar no el Real Decreto que regula los CESURes, sino esa ley de Fondo de Cohesión donde no haya dinero de por medio entre comunidades autónomas que nos permitan que los pacientes sin ningún problema puedan derivarse. Porque en cuanto hay dinero detrás y la comunidad autónoma de origen tiene que pagar, la unidad de experiencia nunca va a negar coger a esa persona, igual que ocurre en un CESUR, pero la que lo tiene que derivar sí lo va a negar, porque detrás tiene que haber un cheque, por así decirlo. Entonces, lo que queremos desde la Federación Española y que luchamos e intentamos hacer es esa modificación de esa normativa para que tengamos mayor carta blanca que haya esas derivaciones. Yo, por supuesto, felicitar a todos y algunos, un poquito el rímel que nos hayamos puesto se nos ha corrido esta tarde. Pero yo, que precisamente represento al lado médico y al lado de la investigación, al lado de la consulta multidisciplinar, hemos hablado de las derivaciones, que es curioso porque además se ha dicho que el centro de referencia no pone ningún problema. Bueno, aquí no estaba ya gerente ni nadie, pero bueno, quiero decir que efectivamente es así y que el problema está en quien lo deriva. Pero yo creo que aquí se ha quedado y están las familias, ¿no? O sea, se ha quedado que hay otra cosa, que en el día a día de una familia que abarca toda esta situación, casi les está condicionando su día a día y esa felicidad que están reclamando, que es toda esa burocracia, toda esa falta de todo eso tener que repetir en diferentes ventanillas, es que mi hijo no camina, que si no, o sea, quiero decir que todo eso a lo mejor, no sé si aquí lo tenemos representado o no, pero creo que aunque esto es un hospital, no podemos cerrar esta reunión sin decir, eso es intolerable, eso es inadmisible. Y es verdad que tenemos que investigar y lograr que todo funcione mejor y sepamos tratar con topiramato o con lo que podamos hacer y tendremos la terapia génica y tendremos que ayudar a nuestras familias cuando nos miran a la cara y no poner cara de decepción porque este año tampoco les podemos proponer nada nuevo. Bueno, tenemos todos que exigir a la administración que ya no se puede burocratizar tanto a la enfermedad rara o a la enfermedad grave, a la enfermedad que de verdad hace que las familias estén viviendo en otro mundo. Es que son nuestra sociedad, es que somos nosotros. Entonces, ahí yo creo que no se puede acabar esto sin que alguien más diga algo en este sentido. Yo no era quien me tocaba, pero bueno, ya lo he dicho. Lo que tenemos que hacer las asociaciones como la nuestra es servir de vehículo que canalice efectivamente esas necesidades que tenemos y esas inquietudes. Y a mí me consta, y bueno, efectivamente al final tenían ciertos compromisos que yo los sabía de antemano, se han tenido que marchar, pero seguiremos teniendo esas reuniones y a mí me han comentado directamente en esas reuniones que tenemos con ellos que tienen un desconocimiento palmario de lo que nos ocurre. Entonces, ¿para qué servimos nosotros? Bueno, pues una asociación no tiene que servir, no tiene que existir de puertas para adentro, que es muy importante, y dar esa ayuda a las familias y es fundamental. Una asociación tiene que tener esa visión de cara hacia afuera. Es decir, a nosotros no nos ha venido o no hemos elegido esta situación. Entonces, si estamos realmente en un estado de derecho, un estado de bienestar, ese estado de bienestar tiene que velar porque efectivamente tengamos esas mismas posibilidades que tenemos todos o que tiene una persona en su vida ordinaria. Entonces, yo, de verdad, en representación de la Asociación Española de Síndrome de Rett, sí quiero poner encima de la mesa, bueno, pues que estéis tranquilos, que por nuestra parte estamos teniendo esas reuniones, que bajo mi punto de vista estamos dando con unos representantes que por lo menos nos están escuchando y de verdad me consta que están removiendo esos obstáculos para que esa plenitud que puedan alcanzar nuestros niños sea real y efectiva y que desde luego no vamos a cejar en ese empeño, de verdad. En falta, sobre todo al principio, es que a lo mejor se hubiese como una especie de unidad que se valorase al paciente en su conjunto, porque tienes que ir a un médico a un lado, a otro, o sea, la cirugía de la boquita en un sitio, oncología en otro lado, neumología, entonces sí que el neurólogo por otro lado, el psicólogo por otro lado, entonces como a veces los médicos no hablaban entre ellos, tienes que ir tú un poco contando todo el rato la película, entonces sí que eché un poco en falta, sobre todo al principio, una unidad
del paciente, o no sé muy bien la verdad, o sea, simplemente quería compartirlo, que valorase a la niña que tiene esta enfermedad tan rara en su conjunto, con varios profesionales que pudiesen a lo mejor dar su punto de vista para, no sé si llega a alguna conclusión o lo que fuese, pero para hacer un poco más fácil a lo mejor el diagnóstico a las familias. Simplemente quería comentarlo. Eso es lo bueno de las unidades multidisciplinarias, como has escuchado aquí, ¿no? Muchos médicos, pero parecía muchas veces, me daba a mí la impresión de que no hablaban entre ellos, y por eso también fue, o sea, que el shock es igualmente para todo el mundo, es un shock, pero a veces cuando se hablan un poco más entre ellos, o no sé si... Es verdad que con oncología tuvo una cirugía del riñón, se lo quitaron y creo que se expuso su caso con varias unidades, pero tampoco nosotros se nos trasladó a lo mejor un poco esa información o algo así. Entonces sí que es verdad que en ese aspecto sí que he echado en falta, en el caso de mi hija, que a lo mejor en otros casos, y por supuesto en la unidad de red, afortunadamente tiene una unidad, y porque es verdad que hay mucho más gente afectada, entonces por eso se ha creado esta unidad, pero también a lo mejor para los casos aislados que hubiese un poquito más de soporte en conjunto. La idea de esas reuniones que estamos teniendo con los responsables políticos es precisamente, bueno, pues que esta unidad que nosotros disfrutamos y que realmente surgió de un convenio de colaboración entre el hospital y la Asociación Española de Síndrome de Rett, no sea de alguna manera algo privado, por llamarlo de alguna manera, sino que sea algo público y reconocido, como efectivamente he puesto de manifiesto en mi intervención. ¿Por qué se está luchando? Pues vamos a ver, al final, y hablando mal y pronto, se va a volumen y es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos aprovechar esta unidad que hay aquí ya creada para que de alguna manera puedan tener cabida aquellas otras patologías que tengan síntomas parecidos y que de esa manera también de alguna forma pues puedan estar representadas enfermedades como la de vuestra hija o tantas otras que no son tan mayoritarias. Esa es la realidad. Entonces, en ese sentido, ya te digo que por ahí también estamos trabajando, aunque no sea un tema propiamente nuestro, pero se tocan muchas otras facetas que llevan al punto que tú has expuesto también. Yo creo que respecto a la multidisciplinar, que es como la unidad que mejor puedes atender, ¿no? Porque todos nos sentimos más cómodos pudiendo tener tiempo para contar el caso, y es verdad que hay que tender a eso, y hay que creerse la multidisciplinar, porque sabes que al final ahorras, pero en términos horribles económicos, una unidad multidisciplinar es muy cara porque en un día, pues la doctora González Alguacil y a lo mejor el doctor García Peña soy yo, los dos estamos para ver 5 o 6 pacientes, que no es lo habitual en un día a día, y aparte todo el trabajo que tiene detrás de organización y de cuadrar y encajar todo. Entonces, creo que todo al final es solo una cuestión de recursos, y cuando decimos creernos la multidisciplinar significa que sabemos que eso ahorra recursos, sabemos que si hablamos de nosotros, eso va a ahorrar visitas, va a ahorrar pruebas, pero es verdad que hay que hacer una primera inversión en creerse eso, en las unidades multidisciplinares. Voy a dar las gracias a Fernando. Fernando, muchas gracias por tu compromiso, por tu ilusión, por tus ganas. A las familias, gracias, no están solas. A los médicos y enfermeros, enfermeras, gracias. Esta sociedad nunca tendrá suficientes palabras de agradecimiento por la labor de ustedes, porque sin ustedes el mundo no sería igual. Yo siempre pongo en valor el esfuerzo, el sacrificio, lo que me enseñaron mis padres y mis abuelos, y creo que esta sociedad, ustedes son un ejemplo, de verdad, y nunca lo pierdan. A mí siempre me han gustado las películas del oeste. El único duelo que veía, recuerdo muchas veces, a Gary Cooper en Solo ante el pedido. Ustedes no están solos. Hay mucha gente que les apoya, que les quiere, y esta tarde es una muestra de ello. Así es que muchas gracias, a seguir luchando, y esta batalla al final la ganaremos. Gracias.